Saludos amigos y amigas de su programa Principalmente. En esta oportunidad contamos con la presencia del licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, ex superintendente de bancos de la República Dominicana, ex superintendente de valores, ex contralor general de la República y ex tesorero nacional de la República Dominicana, con quien trataremos un tema sumamente interesante relacionado al contenido económico de la Constitución del año 2010. Les esperamos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Saludos amigos de Principalmente. Hoy en Principalmente vamos a salir un poco de la rutina, porque generalmente Principalmente se caracteriza por traer abogados que tratamos diferentes temas de carácter eminentemente jurídicos. Aunque hoy vamos a tratar un tema muy importante y que tiene vinculación jurídica, porque el tema que vamos a tratar tiene una estrecha relación con la Constitución de la República y diríamos que también con el derecho constitucional, pero lo vamos a realizar desde el punto de vista del economista. Y hoy Principalmente tenemos el gran honor de contar con la presencia con uno de los más prestigiosos economistas dominicanos, con una larga trayectoria y una gran experiencia en el Estado. Se trata del licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas. Para nosotros es un honor contar con un gran amigo de muchos años, que lo es el licenciado Ivanhoe. Ivan, es la verdad que para nosotros aquí Principalmente, hoy rompiendo un poco con la tradición y la costumbre de este programa, tenerte ya el economista, pero con un enfoque que vamos a realizar de una parte nodal, fundamental, de la Constitución y sobre todo de la nueva Constitución Dominicana del año 2010, que realiza un enfoque de la parte económica que era inédita en las antiguas constituciones que habíamos tenido en República Dominicana, donde se establece incluso en la parte 2 de la Constitución, se habla de los derechos económicos y sociales, que lo establece esa Constitución, que arrancan a partir del artículo 50 de la misma. Nada, vamos a ver desde el punto de vista del economista, ¿cómo tú entiendes que la Constitución del año 2010 de República Dominicana enfoca esos derechos económicos, o si se quiere más bien, el enfoque de la economía desde el punto de vista de la Constitución? ¿Cómo se engloba? Nos da la posibilidad desde el punto de vista de la Constitución de crear las herramientas para nosotros impulsar
el desarrollo económico, armonizar las demás legislaciones que tienen que ver con el manejo de la economía en República Dominicana y ponernos a tono con los movimientos económicos que se dan a nivel global? Mira, primero darle las gracias a Radamés, Ramón y Manuel por darme el privilegio, a mí como persona y luego como profesional de la economía, dirigirme a un blanco de público que tienen ustedes, los especialistas en el tema de derecho, en sus diferentes fortalezas. Un economista hablar en un programa que se dedica al tema del derecho, a la parte jurídica de cualquier nación o de cualquier legislación en particular, pues obviamente como que pudiera traer suspicacia. Sin embargo, una discusión parecida aconteció en los años 50 y parte de los 60 en la Escuela de Chicago. En la Escuela de Chicago hubo una vez, para esos años, que un economista terminó dirigiendo la escuela de esa prestigiosa universidad, la Universidad de Chicago, dirigiendo la escuela de Derecho de esa universidad. ¿Pero por qué? Porque en esa época se inició todo un proceso de esfuerzo para incorporar la economía o acercar la economía a la legislación. Y ahí, bueno, economistas tan connotados como Milton Friedman o Stigler y posteriormente Ronald Coase hicieron, bueno, al punto que Ronald Coase ganó Premio Nobel de Economía en el 1991 precisamente por haber elaborado un trabajo que fue a modo de artículo inicialmente, que lo tituló La naturaleza de los costos sociales, en donde todo el problema contractual, todo el problema del costo de oportunidad en los contratos, visto ya desde la perspectiva de la economía, no solamente desde el punto de vista legal, hizo un mix de ambos aspectos de carreras distintas, con un enfoque distinto, y bueno, dio al traste con la evolución al punto que una escuela salió de ahí, la Escuela Nueva de la Economía, y posteriormente especialidades en economía de la ley. Análisis económico de la ley. Y más adelante aparece otro economista también muy connotado, Premio Nobel, James Buchanan, que elaboró la teoría de la elección pública, una teoría sumamente famosa, como también como la del teorema de Coase. En el caso de Buchanan, estableció que la acción del Estado era una suma de los intereses individuales y que las decisiones políticas del Estado no podían permear las decisiones económicas, sino al revés. Las decisiones económicas tenían que incidir en la naturaleza de las decisiones políticas. Entonces eso dio motivo, razón para que la economía ganara espacio y ganara respeto en el mundo del derecho. Y eso es lo que explica el por qué a partir de entonces, de los años 50 y 60, varias constituciones en el mundo empezaron a introducirle aspectos sistemáticos en las distintas constituciones. En el caso dominicano podemos encontrar que ha habido una evolución, como en otras latitudes, una evolución de nuestras constituciones. Originalmente las constituciones básicamente que eran constituciones políticas, donde se consignaban los derechos civiles y políticos, así como la delimitación de los poderes del Estado. Básicamente a eso se circunscribían las constituciones en su primera fase. Estamos hablando de las constituciones de la Edad Media, de la primera constitución de Inglaterra, que fue en los años 1200 y tanto, posteriormente la de Francia con la Revolución Francesa, también con la independencia de los Estados Unidos. Estas constituciones, inclusive la dominicana, que hasta el año 1994 era una constitución prácticamente eminentemente política. ¿Cuál era el único aspecto que aparecía, aspecto económico, en la constitución dominicana del 94 hacia atrás? Los derechos económicos fronterizos, que le dedicaba un artículo para promover el desarrollo en aspiración, ¿no?, integral de la región fronteriza de la República Dominicana.
Entonces, la evolución de las constituciones, a mi juicio, tiene 3 etapas, incluyendo en la República Dominicana. La primera generación de constituciones, que tienen que ver con constituciones de naturaleza política, básicamente, en donde solamente incorporan fundamentalmente los derechos civiles y políticos. Luego se incorporan en una segunda generación de constituciones los derechos sociales, que también aparecen en la Constitución del 94, dominicana, pero en forma aislada. No fue sino a partir del año 2010, con la Constitución vigente, que solamente se ha modificado en un aspecto muy particular, entonces aparece en forma sistematizada el componente económico y social en la Constitución dominicana, que podríamos llamarle una tercera generación de Constitución. Y ahí es entonces que la Constitución dominicana adquiere lo que yo le he denominado el contenido económico de la Constitución, que anteriormente era prácticamente un contenido de naturaleza política. Y ese contenido económico, obviamente, está fundamentado en principios, de alguna manera está sustentado de alguna forma con doctrinas económicas, pero fundamentalmente en principios. Y esos principios son los que establecen un conjunto de derechos. Y los derechos que aparecen en la Constitución dominicana, que son tanto de carácter económico como social, se enmarcan dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aspira a un desarrollo integral del ser humano. Por eso es que la Constitución dominicana promueve el desarrollo humano en forma integral. Y para promoverlo en forma integral, ¿qué tiene que incorporar una Constitución? En el campo social y económico, buenos derechos económicos, como por ejemplo la iniciativa privada, la propiedad privada, el derecho al trabajo, el derecho del consumidor, también en lo social y en lo económico, un conjunto de derechos, como el de la propiedad privada también. Y eso está normado fundamentalmente por esta influencia, más que normado, está influenciado por estos pensadores que fueron los que inicialmente, como le indiqué, Ronald Coase y James Buchanan, que fueron los que le dieron fundamento económico al contenido económico de las constituciones que han ido apareciendo en Colombia, en Perú, en México, en Chile y nosotros a partir del 2010. De manera que yo creo que, aunque con una diferencia sustantiva del tiempo, este programa que aborda especialmente estos temas económicos no se sientan acomplejados. Este debate ocurrió en los años 50 y 60 en los Estados Unidos, como les decía, en la Escuela de Chicago. Y qué bien que programas como este puedan presentarse, ¿no? Este tipo de discusión, de conversación en torno a este tema de la Constitución dominicana, que quiero enfatizar. Entiendo que desde el punto de vista cualitativo es una Constitución, la vigente, diametralmente opuesta a la anterior. Y cuando me refiero a lo cualitativo, no quiero incursionar en la parte política, sino en la parte estrictamente social y económica. Porque es un lujo para un país en vía de desarrollo como la República Dominicana, en términos constitucionales, esté establecido que necesariamente, y que adquiera la categoría constitucional, que esté establecido que el país debe tener una estrategia nacional de desarrollo. Y cuando hablamos de estrategia nacional de desarrollo, estamos hablando de una estrategia que está alineada a los derechos humanos, que está alineada al progreso humano y que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y justo en el año 2012 se promulga en la República Dominicana la Ley de Estrategia de Desarrollo 2030, que va consono con un mandato constitucional. Entonces, como pueden ver, la Constitución Dominicana del 1994, que decía que solamente tocaba aspectos muy aislados, como el derecho económico fronterizo, el tema de la moneda, el tema de presupuestario en forma muy genérica, en la actual no. En la actual incorpora no solamente la parte de los derechos, la parte monetaria y financiera, con un banco central totalmente autónomo y con categoría constitucional. Y quiero destacar que hay estudios empíricos que evidencian que la autonomía de los bancos centrales tiene una relación
indirectamente proporcional a la tasa de inflación. Es decir, en los países en donde la autonomía de los bancos centrales está más acentuada, la inflación es más baja. Y lo contrario, en los países donde la autonomía del Banco Central está en pañales o bien no existe, entonces la tasa de inflación es más alta. Wow. Eso quiere decir que hay una relación inversamente proporcional. Entonces el país, la República Dominicana, ha ganado con la Constitución del 2010 al tener incorporado estos elementos que además también tienen que ver con las finanzas públicas, tienen que ver con la regulación. Es más, les decía a ustedes que algunas personas han considerado que la Constitución Dominicana establece un modelo económico para la República Dominicana. Quienes así piensan no se dan cuenta que para nosotros los economistas un modelo económico se refiere a una simplificación de la realidad y que esa simplificación de la realidad se hace a partir de una doctrina económica que el hacedor de políticas públicas la asume para formular ese modelo económico que va a regir la economía pública, fundamentalmente pública, y con ribetes de vínculos o asociaciones con el sector privado, en la acción del Estado. Pero eso es coyuntural, porque responde a una situación en particular. Digamos, el modelo económico keynesiano, que promueve la participación del Estado en la economía, es un modelo que responde a una crisis que en el momento sufrió el capitalismo, con la gran crisis de la Gran Depresión del año 1929. Pero luego otros países, incluyendo la República Dominicana, que en algún momento abrazó el modelo keynesiano, pero también abrazó el modelo de sustitución de importaciones posteriormente. Y en algún momento ha abrazado el modelo mixto de neoliberal con posiciones neo-keynesianas. Entonces no podemos hablar de modelo económico porque mal haría una constitución en establecer un modelo económico en específico. Lo que hace la Constitución Dominicana es establecer el sistema económico vigente. ¿Y cuál es el sistema económico vigente en la República Dominicana? El sistema de libre empresa. El sistema de libre empresa que se fundamenta ¿en qué? En la propiedad privada y en la iniciativa privada. Y ambos conceptos, como derecho, están instituidos en la Constitución del 2010. En ese mismo sentido, bueno, quiero sí señalar que tal como usted dice, ese vínculo entre la economía y el derecho ya tiene un cierto tiempo, ¿no? Como decía Manuel, se habla del análisis económico del derecho y es natural que sea así porque el derecho también refleja un conjunto de decisiones que no son solamente, el derecho no opera sobre sí mismo y se podría decir que es autorreferencial, sino que hay decisiones políticas y algunas de esas decisiones tienen que ver con la economía, ¿no? Así es. Y son muy importantes y siempre han sido importantes. Pero lo interesante es ver cómo ahora la Constitución nuestra, a partir de 2010, dedica una gran parte de dicho texto a cuestiones económicas. Y me gustaría, para el público principalmente y para nosotros, ver cómo valora usted usted hablaba del sistema, un sistema basado en libre empresa, pero cómo valora usted ese sistema tal como está diseñado en la Constitución Dominicana, sobre todo porque también hay un tema de cuando se va a regular los aspectos económicos, en que hay que ser sumamente cuidadoso de la intervención legal, porque yo creo que hay un dicho de que ni tan lejos del santo, ni tan cerca que te queme, ¿verdad? Ni tan lejos que no te alumbre. Ni tan lejos que no te alumbre. Un poco de eso. Y también otro tema importante ahí vinculado es que, como se dice, seguro ustedes los economistas lo dicen, pero los abogados también dicen que el derecho es algo demasiado serio como para dejárselo solo a los abogados. Usted como economista, ¿cómo ve ese derecho constitucional que toca aspectos económicos, ese sistema económico de
por ejemplo, el de libertad de empresa que usted empezaba a plantear, con algunas intervenciones que quedan del Estado en ese marco de libertad de empresa. Mira, yo creo que el país, la República Dominicana, ha ganado con la Constitución del 2010. Primero por su carácter de permanencia o de efecto prolongado que tienen y deben tener las constituciones de cualquier país del mundo, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque esta Constitución establece claramente el sistema económico que debe regir la República Dominicana. Y ese sistema económico le reserva la principalía a la propiedad privada y a la acción privada, y no al Estado. El Estado aparece solamente en aquellas acciones de la economía en donde pueden aparecer monopolios, porque la figura del monopolio está prohibida, salvo situaciones excepcionales, en la Constitución Dominicana. Entonces, el Estado Dominicano aparece como un ente regulador del sistema económico vigente, que es el sistema capitalista. ¿Y por qué aparece como un ente regulador? Porque le faculta al Estado a obrar, en accionar, en términos de hacer políticas públicas en los siguientes frentes. Primero, en el ámbito presupuestario, porque le faculta al Poder Ejecutivo la formulación del presupuesto de la nación. Segundo, faculta al Banco Central, que es una entidad del Estado, a ser el organismo, junto con la Junta Monetaria, el organismo regulador del sistema monetario y financiero del país. En tercer lugar, porque le faculta también al Banco Central a ser el único emisor de la moneda, de los billetes y monedas que tienen circulación y fuerza liberatoria, como lo establece la Constitución. Pero al mismo tiempo también establece que el Estado debe promover la Estrategia Nacional de Desarrollo a través o con el propósito de alcanzar lo que se denomina en la misma Constitución el crecimiento sostenible. Yo quiero destacar, creo que aquí por primera vez y por primera vez en el país, porque he tratado de estudiar el tema, de que el tema de la sostenibilidad fiscal adquirió categoría constitucional en la Constitución del 2010. Hasta antes del 2010, la sostenibilidad fiscal, de esa que hablamos mucho los economistas y que periódicamente en los medios de comunicación se hace referencia, adquiere categoría constitucional en esta Constitución del 2010, que es la vigente. ¿Y cómo lo dice y cuándo lo dice? Bueno, cuando dice que, por dos lados, que los presupuestos tienen que elaborarse en forma racionalmente y financieramente aceptable, de manera tal que el gasto no esté comprometido si no está una fuente de ingreso que lo soporte. Y al mismo tiempo también establece que el compromiso de cumplir con las obligaciones financieras de pasivos del Estado Dominicano, el presupuesto de la nación debe de ser celoso en ese sentido. Entonces, por eso adquiere la categoría de rango constitucional el tema de la sostenibilidad fiscal. Pero también hay otro componente importantísimo en materia del contenido económico de nuestra Constitución, y es el hecho que tiene que ver con el control de las finanzas públicas, o el control del patrimonio público, o el control de los fondos públicos. Anteriormente, la Constitución del 1994 mencionaba solo a la Cámara de Cuentas y la conformación, pero no establecía, como lo hace la del 2010, lo que se denomina el Sistema Nacional de Control, fundamentado en el control interno y el control externo. El control interno por parte de la Contraloría General de la República y el control externo por parte de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y ahí establecen todos los principios, toda la normativa, todos los mandatos fundamentales que tienen que ver con operar el Sistema Nacional de Control de la República Dominicana, con una ventaja, que es la forma de ponerle un límite a la acción del Estado. Les decía que Ronald Coase y James Buchanan habían aportado en forma significativa el tema de la legislación desde el punto de vista de la economía, porque era una forma de medir los costos de las decisiones políticas y de las decisiones jurídicas, incluso desde el punto de vista contractual del derecho privado. Cuando al ponerle el control, al hacer aparecer el Sistema Nacional de Control, como le dije, basado en el control interno y el control externo, es una forma de limitar, si se quiere, el espíritu gastador del político, del Estado, y entonces ahí aparece esta figura con categoría, el Sistema Nacional de Control, con categoría también de rango constitucional.
Entonces estamos hablando de una constitución del 2010 eminentemente moderna desde el punto de vista de su contenido económico. El que ha estudiado la Constitución de Colombia, en este aspecto que tiene que ver con el contenido económico, la del Perú, la de Chile, la de México, podrá darse cuenta que y son países que nos llevan algo de desarrollo en todo el sentido, en lo económico, en lo institucional. Se puede dar cuenta perfectamente que la República Dominicana no se queda atrás en materia de este salto cualitativo que ha dado la evolución de la Constitución Dominicana. Bueno, muy interesante, ¿no? Las aseveraciones que hace, ¿no? Nuestro invitado, que como bien dice Radamés Jiménez, rompe, si se quiere, ¿no? esa tradición que hemos tenido aquí de discutir esos temas desde el punto de vista estrictamente legal. Usted hacía referencia hace un momento al modelo keynesiano, ¿no? Que apuesta por la intervención del Estado en la economía y bueno, y que de alguna manera pues vino también con el impulso de esas políticas interventoras para lograr lo que se decía, ¿no? en el lenguaje de la economía, catapultar al Estado, ¿no? con inversiones en grandes proyectos de infraestructura y de esa manera fomentar, ¿no? el crecimiento económico. Y la República Dominicana vivió con ese modelo del Estado empresario que superamos hacia un modelo de un Estado regulador, que usted bien afirma, ¿no? Luego de ese tema de las políticas del consenso de Washington, que se apostaba por que el Estado saliera, ¿no? como empresario. Ese Estado entonces regulador, y usted que tiene mucha experiencia, ¿no? como regulador en el ámbito financiero, por haber sido, ¿no? superintendente de bancos, cuando la Constitución habla de la subsidiariedad como principio, de que solamente el Estado interviene cuando no haya una solución del mercado, ¿sí? Pero recientemente hemos visto que el Estado ha vuelto a ser empresario, ¿no? Específicamente en el ámbito de la generación eléctrica, ¿no? Ha fundado una empresa para administrar un proyecto importante de infraestructura que precisamente va en ese sentido. ¿Cómo ver esto? ¿Como una regresión? ¿Como volver otra vez al keynesianismo, al Estado empresario? ¿O simplemente verlo como una parte, una dinámica de la Constitución? ¿Cómo ver esto desde su enfoque? Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y al regreso el licenciado Ivanhoe le va a dar respuesta a esa inquietud de Manuel. Volvemos. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas. Bueno, en el segmento anterior, Manuel planteó una inquietud que tenía que ver... Sí, básicamente con lo que, si se quiere, pudiera ser como una regresión a ese Estado keynesiano, empresario, cuando el Estado de repente hace algunas apuestas, sobre todo en el ámbito de la generación de energía y eso. ¿Cómo ver eso? O sea, como yo decía, no sé si una involución o parte del dinamismo propio de la Constitución y sus nuevas regulaciones precisamente en este ámbito. ¿Cómo ver esto? Mira, varias cosas, Manuel. Primero, yo pienso que no debemos tenerle miedo a lo que también es denominado economía retro. Okay. Economía retro es mirar hacia el pasado y traer ese pasado en la parte positiva y aplicarlo al presente cuando algo del presente ya no funciona. Y podemos poner varios ejemplos de indicadores. Por ejemplo, el gasto de la clasificación económica en el año 1996 era 56% gasto corriente, 44% gasto de capital. Hoy es 85% gasto corriente, 15% gasto de capital. Eso es una amenaza a la sostenibilidad del crecimiento económico, macroeconómico dominicano. Entonces, hacer economía retro en cuanto a regresar a ese tipo de pasado es positivo. Es positivo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado,
Justo por eso decía que las constituciones de cualquier país del mundo no pueden establecer el modelo económico. Y no deben establecerlo porque los modelos económicos son respuestas, vamos a decir, coyunturales a problemas estructurales y problemas coyunturales. Y si no responde por cualquier circunstancia, pues se adopta otro modelo. Entonces, O se ajustan. Sí, tiene que haber flexibilidad. No así el sistema económico, tiene que haber flexibilidad. Entonces, el Estado Dominicano, la Constitución y muchas otras leyes que podemos citar, le reserva el derecho al Estado de acudir en aquellos vacíos en el que las fuerzas del mercado, la iniciativa privada, no le provee los bienes y servicios a la sociedad dominicana en la calidad y en la cantidad y en la oportunidad que debería brindarlo, por razones de rentabilidad o por las razones que fuera, que el Estado no quisiese, que el sector privado no quisiese intervenir, pues obviamente el Estado, por el tema del crecimiento sostenible y la estabilidad del país, incluso del propio desarrollo humano, pues debe intervenir cuando hay esas ausencias. Probablemente cuando eso pudiera ser algo pecaminoso si compite con el sector privado en forma desventajosa el sector privado, es decir, que el sector privado esté en condiciones de apostar a la inversión con buenos niveles de rendimiento, buenos niveles de costos, buenos niveles de precios. De hecho, cuando se habla de la subsidiariedad en la Constitución, se habla justamente en el acápite referente a la iniciativa privada, o sea, porque lo que se ve es como una especie es como una contraprestación cuando el Estado entonces tiene que intervenir porque los mercados no generan por sí mismos, vamos a decir, las soluciones en términos de la producción de bienes y servicios, ¿no? Sí, yo creo que ese papel debe seguírsele dejando reservado al Estado porque las leyes del mercado no son perfectas. Recuérdate que los agentes económicos son intereses, no que representan, son intereses. Y como tal, son intereses particulares que muchas veces contravienen con el interés colectivo. Por eso aparece en la Constitución Dominicana el derecho al consumidor. ¿Para qué? Justo para eso. Como para ponerle un freno a la acción privada desmedida de solo buscar beneficios pecuniarios. La prohibición de los monopolios y las prácticas anticompetitivas, que también por supuesto, también encaja ahí. Entonces, yo creo que justo la participación del Estado bajo esas condiciones, yo la veo saludable. Por eso yo, cuando pasó el huracán María, yo proponía que los legisladores nuestros deberían de propiciar una ley que permita el congelamiento de precios en los momentos de situaciones adversas naturales en la República Dominicana. Y decía solamente en momentos coyunturales, los días previos y los días posteriores. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado está en el deber, conforme a las leyes, de garantizar el abasto de bienes y servicios a la ciudadanía a precios razonables y competitivos. Pero ¿qué acontece en esos periodos? Acontece el agiotismo y la especulación, las dos cosas. ¿Y cómo poder un poco limitar eso? A través de un dispositivo como ese que opera, exacto, y ha operado en otros países con éxito, solamente por día. Con esto no he planteado que se sustituya la iniciativa privada, que se sustituya el mercado como vamos a decir, como magia que hace que se produzca la eficiencia, porque cuando hablamos de iniciativa privada estamos hablando de competitividad. Cuando estamos hablando de propiedad privada, estamos hablando de competitividad. Mira, no hay mejor incentivo al progreso y a la superación que la propiedad privada. En el mismo momento que usted al ser humano le quita la posibilidad de tener un bien como bien privado, lo desmotiva. Por eso algunos sistemas colapsaron, justo por eso, entre otras razones, pero es una razón muy poderosa. Entonces, y por eso también la Constitución Dominicana prohíbe, salvo casos excepcionales, que se vulnere el derecho a la propiedad privada de la persona.
salvo que sea por asuntos de narcotráfico. Al decomiso, pero claro, también está la utilidad pública, previo pago. Sí, pero ¿no? ya tiene que haber una sentencia y tiene que haber un delito de la naturaleza de lo como lo señala la propia Constitución y las leyes dominicanas. Entonces estamos hablando de que, por eso yo decía que la Constitución Dominicana establece un sistema económico de libre mercado regulado por la acción del Estado. Yo creo que es una combinación perfecta, porque al espíritu de sed de ganancia de los empresarios debe tener un límite. ¿Por qué fracasa? ¿Por qué se gesta la crisis financiera en los Estados Unidos del 2007-2008? Porque el modelo de regulación que estaba implementado para ese entonces era un modelo de autorregulación. Claro. Y resulta que la autorregulación no es suficiente cuando el negocio crece mucho y cuando la avaricia crece mucho, cuando la sed de rentabilidad crece mucho. Entonces ahí tiene que venir el modelo de regulación estatal o mixto, en donde ya haya todo un peso importante, coercitivo, como es el Estado, el poder coercitivo del Estado, para ponerle freno a ese tipo de situaciones. Por eso el Bitcoin va a fracasar. Porque el Bitcoin, que ahora supera los $10,000 y se pronostica más subida, llegará el momento que va a estallar, es una burbuja. ¿Por qué? Porque estas operaciones en volumen y en número de operaciones están creciendo enormemente. Pero como no hay un emisor estatal, los emisores son anónimos, los operadores son anónimos, no hay una regulación estatal, no es una divisa. ¿Y qué resulta? No tiene un soporte. No tiene un soporte. En oro. Un soporte fiduciario. Entonces, ¿qué resulta? Que está llamada a explotar como burbuja. ¿Por qué? Porque la autorregulación que se impone esa criptomoneda no va a ser suficiente para detener la ambición de los jugadores. Ahora se precisa un tipo de intervención ahí, porque el tema de las fronteras también, los territorios, eso es un tema propio de la, vamos a decir, de una economía en red que se ha dado producto de las tecnologías, de la información. Sí, del blockchain. Exactamente, y entonces uno dice, caramba, pero ¿cómo regular esto? Es el caso también de los hedge funds, también, todo esto que se ha venido desarrollando, un mercado internacional, pero que no tiene un territorio preciso y de hecho no tiene un tipo no hay una intervención, porque no hay un Estado que reclame, bueno, ¿cómo vamos a regular esto? Algo que incide muchísimo, incluso en la estabilidad macroeconómica de un país, porque cuando hablamos de esas operaciones que de hecho yo recuerdo esas conferencias que durante un buen tiempo el expresidente Fernández hablaba de la peligrosidad, de la falta de regulación, una regulación internacional sobre esto, ¿no? Entonces ahí también sería otro ejemplo de una falta de intervención que pudiera acarrear en una problemática global, ¿no? Sí, y en el caso del Bitcoin es mucho más riesgoso, porque resulta que las operaciones en el mercado de capital, como los hedge funds o los capitales de riesgo o los contratos a futuro, son operaciones que se fundamentan en activos reales. Ah, sí, claro, sí. Y entonces, pero en el Bitcoin no. El Bitcoin nada lo respalda. La diferencia fundamental, porque la gente dice, bueno, es que es un tema virtual, el otro también es virtual. No, el otro son registros desmaterializados, que son registros digitales, pero son desmaterializados porque son digitales. Pero en el caso de la criptomoneda, como el Bitcoin o Electrum, no existen. Solamente esa imagen que nosotros estamos viendo en las pantallas esa moneda la computadora, no existe. Es solamente es algo virtual. La ilusión óptica. Yo tengo esta moneda, yo soy rico porque tengo tanto y compré hoy a 8,000 y está en 10,000. No olvidemos que en esa sed de ganancia de los jugadores está el peligro. Hay un axioma que a mayor tasa, mayor riesgo. Bueno, a mayor nivel de beneficios en un mercado como ese de la criptomoneda, es una amenaza. Ahora que ahí van a hacer alusión al Bitcoin, hace como 2 años, mi hijo mayor, que ¿verdad? Es un cibernauta, me hace comprar 2 Bitcoin. En ese tiempo el Bitcoin estaba a $1,000.
eran $2.000. Ahora Y tiene ya- 20.000. Ya está en $10.000. Y si son 2, un 20.000. Cuando me enteré por CNN, que estaba viendo la parte económica, le dije, mira, yo quiero vender eso. Está tomando buena decisión. Yo quiero vender eso porque eso tarde o temprano va a explotar. Así es. Él tiene una idea, él tiene una hipótesis, él dice que eso puede ser, pero que no, que eso va a seguir subiendo, porque ya eso hay estados que lo están adoptando, que ya... No hay ningún estado que lo ha adoptado, pero además es peor. Las criptomonedas es una moda. ¿Cómo se define la moda? La moda es algo pasajero. ¿Sí? Llega, pero se va. En algún momento, alguien me decía esta mañana, pero recuerda que tiene 8 años ya, que fue en el 2009. Pero las monedas, como la versión que la conocemos, la primera moneda que se acuñaron en la Grecia antigua fue en el siglo VII antes de Jesucristo. Entonces, si usted compara... Tiene un valor material en sí mismo. Por supuesto. Por ejemplo, las que son en oro, las que son en supuesto. plata. Y ahora el petroyuan, que sí es una moneda que sí tiene futuro. Porque la economía china, con su moneda, el yuan, al ser el mayor consumidor de petróleo del mundo, se puede dar el lujo de hacer lo que está haciendo, ¿no? Sí. De exigirle a sus proveedores de petróleo, bueno, ahora yo te voy a pagar con yuan. Que A eso quiere- que se le llama monopsonio en economía. que es una especie de desplazamiento del dólar. Por supuesto. Porque el dólar, el petrodólar, la fortaleza del dólar está en el petróleo. Así es. Porque los Estados Unidos, su alianza estratégica con los países productores de petróleo, básicamente los países Y del del Medio oro Oriente, también, y del en oro, el caso del dólar. del dólar. Pero el petrodólar es donde se Sí, adquiere la así fortaleza, es, el así dólar. O sea que toda moneda fuerte, y veo que los chinos ciertamente están en ese aspecto, incluso desplazando el poder del dólar de los Estados Unidos con el yuan, basándose básicamente en lo que tú dices. Algo que yo no quiero que se quede por la naturaleza de este programa, porque yo creo que para los agentes económicos es importante esta reflexión que voy a hacer en lo que tiene que ver con el contenido económico de la Constitución del 2010, que es la vigente. El crecimiento económico que ha manifestado la economía dominicana durante muchos años y que continúa en el presente, en buena parte está fundamentado en la fortaleza de la nueva Constitución dominicana, que hasta cierto punto ha servido de blindaje, porque como aparecen dispositivos que antes no estaban, hoy día los agentes económicos saben que pueden obrar en una dirección con un marco legal, al menos en términos de lo que es la Constitución. Ya el que tiene el administrador de las leyes ya es otra cosa, ¿no? En el que la debilidad institucional o el proceso de fortalecimiento institucional del país debe conducirnos a que quienes administran justicia al final también se pongan a la altura de la Constitución que tenemos. Pero en términos de lo que es la parte cualitativa de la Constitución dominicana, no tiene que envidiarle nada al soporte que debe tener los agentes económicos para que el crecimiento económico o bien esté explicado por esta Constitución, o bien esté asociado con esta Constitución, o al menos explique que no colapse por el tipo de contenido económico que tiene nuestra Constitución dominicana. Mira, Iván, la verdad que el tema es sumamente interesante, claro, y hasta apasionante. Yo te decía fuera de cámara que, bueno, uno como político, el político que no se actualice en términos económicos está fuera de la INOT, queda fuera, y uno más o menos vive leyendo literatura. La poca noticia que veo es la noticia económica. He visto recientemente, se pudiera decir, salió una obra muy interesante que la escribió un francés, Thomas Piketty, que se llama El Capital del siglo XXI, donde él hace serias críticas al desenvolvimiento que ha venido teniendo el capitalismo a través de los años. El sistema imperante es el sistema capitalista, que obviamente fue seriamente criticado e incluso impulsando una transformación desde su mismo centro
con una obra emblemática de todos los tiempos, que fue la obra El Capital de Carlos Marx, donde le asevera seria crítica al capitalismo y ahí que se propone, Marx plantea la eliminación del capitalismo para introducir el socialismo o el comunismo. Obviamente que la teoría marxista del capital, en lo que tiene que ver con los países que asumieron ese discurso económico, como fue el caso de la primera república socialista, el caso de la Unión Soviética, que en base a las interpretaciones de Lenin llevó a cabo e impulsó la revolución bolchevique, que trajo como consecuencia la instauración del socialismo, el socialismo al estilo ruso, vamos a decir, que incluso fue un socialismo, una especie atípico, porque desde el planteamiento marxista se entendía que una sociedad como la soviética de esa época no estaba en condiciones objetivas ni subjetivas para que se instaurara el socialismo, porque la clase obrera todavía no había alcanzado, ni siquiera el sistema capitalista había alcanzado su máximo auge de desarrollo. Pero sin embargo, se da la revolución bolchevique y se instaura el sistema socialista. Bien. Rusia era una sociedad feudal para entonces. Era una sociedad feudal. Se supone que tenía que ser una sociedad capitalista desarrollada al estilo Inglaterra, Francia, donde ya incluso se había producido la primera revolución industrial y donde la clase obrera realmente era una clase fuerte. Bueno, el asunto es que se han venido dando diferentes interpretaciones a las teorías económicas. Ahora surge una teoría, si se quiere, económica que va acorde con la revolución tecnológica que ya se ha esparcido por toda la humanidad y que surge del mismo seno del capitalismo. Y lo plantea, esta teoría la plantea un eminente economista norteamericano, Jeremy Rinsky. Tuve la oportunidad de leer una de sus obras más recientes, que es La Tercera Revolución Industrial, El Fin del Trabajo, pero una última obra que me impactó seriamente, que tiene que ver con la economía del costo, la sociedad del costo marginal cero, donde él hace planteamientos muy interesantes del punto de vista económico, e incluso donde él plantea que sí se puede producir una situación embarazosa para la supervivencia del sistema capitalista, y es lo que él plantea, la economía del procomún colaborativo. E incluso hace señalamiento y retomas argumentaciones de las que el propio Marx arguía en el Capital, en su obra cumbre, El Capital. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver los planteamientos de Jeremy Rinsky, ¿Cómo no? Pero la verdad es que parece que se avisora en la sociedad, y fruto precisamente de esta gran revolución tecnológica producida por el propio capitalismo, que tal y como lo decía Marx en su obra El Capital, o no en El Capital, sino más bien en el Manifiesto Comunista, Marx decía que el capitalismo iba a generar en su centro el propio germen de su destrucción. Y parece ser, desde el punto de vista de estos economistas, que ciertamente el capitalismo está comenzando a generar el propio germen de su destrucción, y por eso es que Jeremy Rinsky también plantea en la sociedad del costo marginal cero que va a llegar un momento que la sociedad, sobre todo con el avance de la tecnología, va a producir bienes y riquezas tantas, que los costos irán disminuyendo de manera tal, y también desplazando, porque viene una gran contradicción, desplazando mano de obra, porque en uno de esos libros que plantea Jeremy Rinsky, que es El Fin del Trabajo, es lo que dice que el hombre la mano de obra humana irá desapareciendo,
porque será sustituida por los robots. Las grandes fortunas, Zuckerberg el son mismo, fortunas sin Bezos. Pero mira, Sí. mira, yo no quisiera ser el apologista de decir que voy a anunciar el colapso del sistema capitalista. Yo no me atrevería a llegar a esos niveles, porque bueno, de eso se está hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros no habíamos nacido de cuando ya se estaba anunciando el colapso del sistema capitalista. Sea la economía colaborativa, que tiene su mejor expresión en el turismo, ya sea la economía del conocimiento, que tiene su expresión en la tercera revolución capitalista de la que se habla ahora, cual que sea el nuevo matiz que toma la economía del mundo, si no se basa en la propiedad privada, como decía en el pasado, anteriormente, terminará solamente en enunciados teóricos. Por lo siguiente, la propiedad privada, que lo decía ahorita, la propiedad privada es el incentivo número uno del ser humano. Es el incentivo de la iniciativa privada, es el incentivo al crecimiento, es el incentivo para el progreso. Entonces, aspirar a una sociedad, la misma economía colaborativa que habla de este involucramiento de los actores, de los agentes, tiene su límite. Porque la única razón de ser del que invierte es ganar, crecer. Por eso que en constituciones como la nuestra es importante que aparezca el tema en el ámbito del estatal del control social, del control interno y externo, y por el lado de lo privado el tema regulatorio en el campo monetario, en el campo financiero e incluso, como lo establece la propia también constitución, el control social, que se lo delega a la sociedad civil y que en la ley de la Contraloría General de la República establece el canal, y yo traté de implementarlo cuando fui Contralor por segunda vez, pero tuve escollos para implementarlo, porque la ley de la Contraloría es la que le da mandato para que el control social se haga a través de la Contraloría, a través del vínculo. La figura del veedor es una figura que contraviene un poco el tema del canal por el que tiene que canalizarse el control social. Si hacemos las leyes para cumplirlas, si no, quitémoslas, hagamos otra y tenemos otro marco legal. Yo pienso que el capitalismo seguirá evolucionando hacia estadios mayores de desarrollo, con innovaciones que van en la dirección de hacerlo cada vez más un sistema económico mucho más transparente, mucho más digital, mucho más globalizado, aún con las señales de Trump, con algunas políticas que ha anunciado. El capitalismo está llamado a seguir estableciéndose sobre la base de la interrelación. Fíjense que China tiene que llegar a acuerdos con suplidores de petróleo de los países árabes y lo hace a contrapelo de que muchas de sus políticas internacionales no le agradan. Pero lo propio hace el mismo Trump, que va a China y firma un grupo de acuerdos y se lleva más de 200 inversionistas norteamericanos en su propio avión para que puedan establecer negocios. Entonces una cosa es el discurso y otra cosa es el pragmatismo. Sí. Bien, vamos a aprovechar, Iván, para hacer una última pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otro tema de interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan.
construyendo un lugar donde todos seremos escuchados, diseñando juntos las reglas del juego, comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana, porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Seguimos, amigos, principalmente hoy con el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas. Bien, se nos ha ido volando el tiempo, Iván. Tremendo programa. Tremendo Así programa, es. porque es que el tema económico es apasionante y a pesar de que nosotros somos abogados, pero... Es que la relación que hay, porque Sí, sí. yo recuerdo en la universidad las clases de legislación económica. Bueno, yo llegué a dar legislación económica, una especie de derecho administrativo económico, básicamente con el tema de la intervención del Estado. Y hay muchas obras, de hecho, que En mi época... que es administrativo económico, ¿no? En mi época se daban dos economías, derecho. Se daba introducción a la economía y después sistemas económicos. Ya hoy en el penso país- derecho, no sé ahora cómo... Ya ven, pues ya hay hasta especialidades de Sí, derecho claro. económico, de regulación Maestría en económica. legislación económica. Sí, Y qué bueno, porque yo creo que el país necesita cada vez más de recursos humanos formados en subespecialidades. Uno que ha sido funcionario se da cuenta de que es difícil a veces contratar personal dominicano que respondan al perfil que requiere una institución. Por ejemplo, cuando me tocó dirigir la Superintendencia de Valores, en el país eran muy escasos los recursos humanos que pudieran trabajar en el tema de la supervisión, la elaboración de normativas y en el campo del mercado de capitales me refiero, y especialmente en el tema de la evaluación y formulación de prospectos de emisiones de valores de oferta pública. Eso era como hablar otro idioma, y no inglés, sino cantonés, Mira, mandarín. pero mira, Iván, volviendo ya esencialmente al capitalismo, tú decías que, bueno, el capitalismo se irá renovando, y ha demostrado una gran capacidad De renovación. Eso es indudable. Ha superado sus crisis. Ha ido superando su Precisamente la fuerza del marxismo llevó a Sí. que se... No, ¿cómo se dice? y los sistemas socialistas que Claro. lograron, Impactaron. que impactaron y quedaron, ya en el caso de Y la en el Unión caso Soviética, de- que fue el pionero, Y en el caso de se fue a China, pique. ha sobrevivido bajo la modalidad de lo que hoy se denomina el socialismo moderno, que ha hecho una combinación. Sí, es un sistema mixto. Exacto. Los chinos han sido muy inteligentes. Yo tuve la oportunidad de visitar China, duré 10 días en China y tuve una buena relación con de las altas instancias, vamos a decir, porque incluso tuve contacto con el fiscal general de China, tuve con el ministro de Relaciones Exteriores, o sea, al más alto nivel. Pero ellos se sienten orgullosos, ellos sienten un orgullo. Ellos dicen, este es el socialismo al estilo chino. Es decir, después que vino Deng Xiaoping, que fue un gran visionario y produjo una serie de cambios al rumbo que había instaurado Mao Zedong después de la gran revolución cultural, China ha producido una gran transformación. Y yo recuerdo que antes de ir a China yo me leí un libro que escribió Andrés Oppenheimer, Claro, sí. que decía cuentos chinos. Sí, cuentos chinos. Bueno, y la verdad que ese libro me impactó. Entonces, cuando yo estuve en China, yo dije, no, Andrés Oppenheimer se quedó pequeño con lo que yo vi, con lo que yo pude palpar en China en esos 10 días que tuve la oportunidad de visitar varias ciudades. Pero bien, yo creo que mi visión con relación al sistema capitalista y sobre todo el sistema económico imperante en el capitalismo, tengo serias críticas. He sido un crítico porque entiendo que el capitalismo es un sistema de injusticia, de desigualdad, donde, concho, el hombre explota al hombre. Es un sistema maldito, pero que Marx lo planteaba, que el socialismo debía estar permanentemente renovándose y permanentemente creando. Yo creo que ahí fue precisamente donde radica en lo que tú dices, que ellos perdieron la perspectiva, la gente que se dedicaron a la instauración del
del socialismo en sus países y de ahí que viene el colapso. Pero contraviene los principios elementales que planteaba Marx, tanto en el propio Capital, la forma en que, por ejemplo, los soviéticos trataron de instaurar el socialismo y colapsó en la Unión Soviética y en otros países. Pero fíjate que los chinos ya han sido mucho más creativos. Han sido más creativos y ya tienen su socialismo al estilo chino. Porque le han dado cabida a lo que ya tiene la Constitución Dominicana, a la iniciativa privada. Sí, ellos tienen la... hay un artículo en la Constitución Dominicana que se refiere a la iniciativa privada. Déjame decirte que sí pude constatar en China que a pesar de que hay grandes empresas, incluso hay muchos millonarios en China, multimillonarios, está presente la intervención estatal. Así es. Y el Estado es socio de todas las empresas. No, y el principal agente económico en China sigue siendo el Estado chino. Sí. Es socio de todas las empresas, pero hay tipos ya que son multimillonarios en China. En China tiene que haber más multimillonarios que en toda parte del mundo. No tan grande como al Pero recuerda también que el momento histórico en que se hizo la Revolución China, la Revolución Cultural y posteriormente todas las transformaciones y evolución que ha tenido esta revolución, se dio en otro contexto histórico. Ahora, aspirar a que economías como la nuestra, pequeña, los intentos han fracasado. No, es un contrasentido porque nos quedaríamos aislados y nos pasaría lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que sí, que tenemos que sintonizar. Y claro, especialmente por el tema de la geopolítica. Tenemos que sintonizar porque si no, nos jodemos. Yo supongo que este va a ser el primero de varios programas. Sí. Bueno, yo venir leído con política, teoría y acción. No, evidentemente que ya hemos visto que una hora ha resultado insuficiente para tratar con Ivanhoe estos temas tan interesantes y que tienen tanta actualidad y que inciden de manera tan determinante en la vida de la gente como es la economía. Por lo que con nosotros siempre decimos, aquí principalmente, Ivanhoe quedará emplazado formalmente en una próxima oportunidad a venir aquí para que sigamos dilucidando temas tan importantes. Mira, este tema del contenido económico de la Constitución, yo lo estoy incorporando a lo que va a ser mi tercer libro, que voy a publicar el año que viene. Y quiero comprometerle a ustedes públicamente para que cuando yo desarrolle otro tema que está vinculado a la parte legislativa, que son cómo han impactado las leyes económicas dominicanas en el desempeño económico del país, que también será otro tema que voy a incorporar en mi tercer libro, como un tema que guarda relación con el perfil de este programa, que me den esta oportunidad, como me la han dado ahora, de invadir el espacio jurídico de los profesionales del área del derecho con un intervencionista económico. Bien, gracias Iván, y ten la seguridad de que vendrá nueva vez a Principalmente. Muchas gracias.